Sean todos bienvenidos a este taller para padres, donde hablaremos sobre el maltrato infantil y cómo es que los niños merecen sentirse queridos. Este taller será impartido por Ortiz Vargas Josué y Vanessa Cortés Verazaluce, estudiantes de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En primer lugar, definiremos qué es el maltrato infantil. El maltrato infantil se define como el abuso o la desatención de los menores y puede adoptar diversas formas que en ocasiones se dan de manera simultánea. Esto significa que el maltrato es desde lo físico hasta lo psicológico-emocional. El maltrato infantil ocurre cuando una persona que debería cuidar de un niño le causa daños físicos o emocionales. Generalmente, los daños emocionales duran mucho más de los que tardan en curarse una lesión física. Podemos notar en las siguientes gráficas que dentro del maltrato infantil el índice más alto es el físico, emocional y sexual, donde los principales agresores son el padre, la madre o ambos padres. Nosotros nos centraremos en el tema de maltrato emocional infantil. A este maltrato se le describe como el abuso silencioso, donde los principales factores de riesgo suelen ser los padres. ¿Por qué se describe así? Porque estas marcas no se pueden ver a simple vista, pero el trauma causado por el insulto, las indiferencias, el rechazo, las bromas malintencionadas y la humillación consiguen generar una baja autoestima o inseguridades que pueden causar daños profundos en los niños. ¿Cómo es que se da? El maltrato emocional infantil se da por medio de 3 tipos, los cuales son las palabras hirientes, las bromas y la inatención o la indiferencia de parte de los padres. Las palabras hirientes se refiere a que los padres pueden llegar a decir insultos al menor y estos pueden llegar a causarles grandes repercusiones, como los cambios bruscos de emociones, falta de empatía a los demás, entre otros. Debemos recordar que la autoestima de un niño se forma en base a las relaciones que mantiene con sus seres queridos y con personas de su entorno. En este caso, sus padres. Si las personas que más tienen que quererlo lo tratan mal, lo insultan, lo humillan y lo hacen sentir poco o nada querido, la autoestima de ese menor, su seguridad y su confianza en sí mismo se verán muy probablemente dañadas. Respetar a los niños hace que aprendan a respetar a los demás. Darles cariño y amor los hace sentirse queridos, plenos y los predispone a ser más cariñosos y amorosos. Humillarlos solo puede ayudar a que aprendan a humillar a los otros y a que lo acaben viendo como algo normal. Las bromas son una maniobra, trampa o truco que se le hace a alguien a propósito para que se sienta ridiculizado, engañado o victimizado. Esto se hace normalmente por humor, pero resultan caras o de consecuencias desagradables, como el daño o la molestia. Así que el bromear, sea bueno o malo, y sea que uno como padre se pregunte si debe bromear o no, todo dependerá de las circunstancias y la clase de bromas. Muchas veces el bromear muestra falta de empatía, pues casi siempre incluye el divertirse a costa de la aflicción o el sufrimiento de otra persona. Por lo tanto, hay bromas que pueden ser inofensivas y hasta constructivas, tal vez de cariño, pero otras bromas pueden causar daño y hasta pueden tentar a otros a ceder a emociones y acciones indecentes. De modo que, padre, ¿tiene usted la costumbre de bromear con otras personas? Si es así, no olvide que aunque el bromear puede ser bueno, en muchísimas ocasiones es malo.
La inatención o la indiferencia se pueden ver mucho cuando los padres están presentes, ausentes. Es decir, los padres están presentes en casa o en actividades relacionadas con sus hijos, pero no les prestan la atención que realmente merecen por estar atendiendo otros asuntos más importantes, como el teléfono y o actividades laborales. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato emocional infantil? Las consecuencias pueden ser muy catastróficas y tener repercusiones en los hijos. Esto va desde la ansiedad, de que sean sumisos, presentar el síntoma demonio, en el cual el niño se muestra negativo, agresivo y con hiperactividad. También puede mostrar una dificultad de reconocimiento de sus propios sentimientos y para hablar de los mismos. Esto significa que el menor tiene la incapacidad, primero, de reconocer y después de expresar verbalmente sus propias emociones. Otro punto es de que tiene la deficiencia en la imagen de sí mismo y un comportamiento que enfrenta los conflictos emocionales y sus amenazas. Se comporta como un adulto o demuestra cierto infantilismo. Esto significa que puede golpearse la cabeza o también menearse constantemente. ¿Qué puedo hacer como padre para evitar estas conductas destructivas hacia mis hijos? Padres, lo primero que deben de hacer es tomar conciencia. Si ustedes saben que gritan o que dicen cosas hirientes, será más fácil evitar esa conducta hacia el menor. Lo segundo es respirar antes de actuar. Siempre es mejor pensar antes de hacer las cosas. Lo tercero es ponerse en el lugar del hijo o de la hija. La empatía es fundamental para evitar el maltrato. Por último, si sentimos que estamos a punto de estallar, es mejor tomarnos un minuto a solas para poder recuperar la compostura. El maltrato infantil y la pandemia. Siguiendo con este hilo, con este mismo tema del maltrato infantil, veremos cómo la pandemia ha hecho que se eleven estos índices de violencia de los padres hacia los hijos. El daño que se ha hecho a los niños al dejarlos más expuestos a la violencia durante el confinamiento impuesto por la pandemia es muy alarmante. El cierre de las escuelas y la restricción de movimiento ha dejado a algunos niños atrapados en sus casas con agresores estresados por la situación, dejando a los niños sin dónde recurrir en busca de ayuda. Es por eso de gran importancia hacer conciencia y sensibilizar sobre el tema del maltrato infantil y los puntos que tratamos anteriormente. Por el momento es todo de nuestra parte, pero antes de concluir, recuerda, a los niños se les enseña con amor, se educa con el ejemplo, no con golpes y gritos.